¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de la Facultad de Química en unión con lazos químicos y un minuto un libro. Pues antes que nada, pues darles la bienvenida a este nuevo ciclo, ¿no? Que vamos a comenzar. Bienvenidos a los que están ingresando, a los que ya están, a los que nos conocen y bueno, como hemos ido trabajando con este espacio de charlas, de comunicación y un poco de exploración de temas que, bueno, pues nos van importando y los vamos tratando aquí también a sugerencia de ustedes. Y bueno, en esta nueva etapa, en esta nueva temporada, pues vamos a tratar de ir abordando muchísimos temas que nos hicieron llegar en los años previos y que, bueno, se iban quedando en el tintero y, bueno, decidimos retomarlos aquí. En esta ocasión vamos a retomar este tema que siempre regresamos al cine, que es la parte de la visión de los científicos, pero sobre todo cómo el cine retrata a los científicos locos y este estereotipo que se ha generado. Vamos a ver algunas películas emblemáticas sobre ellos, sus características y sobre todo cómo se generó este estereotipo y cómo representa y cómo nos confronta en este caso en la realidad. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar nuestra sesión de la letra absuelta con los científicos locos, cómo los mira el cine y cómo mira el cine a la ciencia. Muchas gracias y pues vamos a comenzar. ¿Quién no vio alguna vez en su vida una película protagonizada por un científico loco? La cultura popular suele crear estereotipos y asignar características de la conducta a los que ejercen una cierta profesión. Así, los abogados son inescrupulosos y sacan provecho de la miseria de otros. Los artistas son bohemios y borrachos, los ingenieros formales y detallistas hasta la desesperación, y la lista sigue y sigue con cada una de las actividades del hombre. A los científicos se les asocia con la obsesión y la locura. Para el imaginario popular, ellos son distraídos, tienen una cierta dosis de ingenuidad y están preocupados solamente por lo que pasa en su laboratorio. Como en todos los casos, las generalizaciones son injustas, aunque, como en los mitos, pueden tener un trasfondo de realidad. El cine y la literatura de ficción aportaron sin duda lo suyo, desde el Doctor Frankenstein de Mary Shelley al Doctor Rothwald de Fritz Lang hasta el Doctor Moreau y sus criaturas pasando por una extensa lista de personajes de películas y dibujos animados. Los autores transformaron fácilmente al científico preocupado por descubrir las leyes del universo al del villano loco obsesivo por dominar el universo, muy tipo Pinky Cerebro. La distracción es esa imagen que tenemos del científico siempre distraído, es generada la mayoría de las veces por la concentración de su propio trabajo. La mente del científico procesa la información de un modo más metódico que el de su interlocutor y eso le demanda focalizar toda su atención en el proceso, razón por la cual se ve demasiado abstraído. Pero la visión popular viene capitalizada por el científico romántico, el prototipo del sabio loco, el mártir de la ciencia capaz de arriesgar su vida o la de los demás en aras del conocimiento. La figura del científico romántico, a medio camino entre la genialidad y la locura, despierta a su vez sentimientos enfrentados. Por un lado, cierta admiración por sus éxitos y su innegable sacrificio. Por otro, es condenado como inhumano al rehuir el contacto con la sociedad. El cine, que muestra el conocimiento científico no como una amenaza, sino como una limitación, por ejemplo, el científico nunca tiene suficiente, ilustra a la perfección algunas ideas sobre el papel moral del científico, el riesgo de trabajar aislado, a espaldas de la sociedad, algo poco frecuente en la ciencia que se desarrolla hoy en día, donde todo debe de estar siempre en equipo, trabajando en colaboración con alguien más, y el peligro de que el noble beneficio de investigar para la humanidad esconda una trágica obsesión por obtener fama y poder. De hecho, el cine moderno ha recurrido a innumerables ocasiones a este estereotipo del científico loco.
Los científicos locos generalmente se caracterizan por tener un comportamiento obsesivo y por el empleo de métodos extremadamente peligrosos o muy poco ortodoxos. A menudo están motivados por la venganza, en la tentativa de vengarse de las mofas o burlas, reales o imaginarias, como consecuencia de sus investigaciones extrañas o no ortodoxas. Sus laboratorios a menudo hierven de bobinas de Tesla, generadores de Van de Graaff, generadores de movimiento perpetuo y otros extraños mecanismos electrónicos de aspecto extravagante, o llenos de probetas o complicados aparatos de destilación que contienen extraños líquidos de colores cuya utilidad se desconoce. Perseguir en la investigación científica a toda cosa sin preocuparse de sus consecuencias destructivas e incluso éticas, como violar el código de Nuremberg, la autoexperimentación, el creerse una divinidad jugando con la naturaleza, la falta de relaciones sociales normales, a menudo hasta el punto de ser ermitaños, permanentemente tener una apariencia descuidada, en ocasiones presencia de deformidades físicas y desmemoriados a la hora de realizar tareas básicas o poco interesantes porque, como buenos sabios, son muy distraídos para ello. En las películas o dibujos animados en lengua inglesa, el hablar con el acento alemán o de Europa del Este. Esto se debe en gran parte a la inmigración masiva de Estados Unidos de científicos europeos en dos oleadas. La primera antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando escapaban del nazismo, y la segunda después de la guerra, bien cuando escapaban de la Unión Soviética, o bien eran algunos empleados por los nazis que huían a Estados Unidos, por ejemplo, los científicos que, como Einstein, en algunos doblajes en español también aparecen imitando dichos acentos. En los villanos, la risa malévola, especialmente cuando sus experimentos alcanzan el clímax, la obsesión de algún título académico, normalmente de doctor o profesor, son casi invariablemente varones blancos. Quizá también sea interesante señalar que el público general suele tener contacto con científicos activos durante su etapa universitaria. O sea, ¿quién de nosotros no lo ha hecho? Ustedes mismos en los laboratorios de la facultad o en biología o en la facultad de ciencias. Todos en algún momento en la prepa tuvimos algún contacto con los científicos. Sin embargo, en este entorno, la estratificación, no es raro tener la impresión de el egoísmo de los profesores, esa obsesión que tienen por sus investigaciones personales o, de plano, la indiferencia hacia nosotros. Como arquetipo narrativo, el científico loco se puede ver como la representación del miedo a lo desconocido, de las consecuencias que resultan cuando la humanidad osa entrometerse en cosas que es mejor dejarlas como están. Similarmente, la tendencia de los científicos locos a jugar a ser Dios puede ser una extensión de las diferencias entre la religión y la ciencia, como ejemplifican los argumentos sobre la teoría de la evolución, uno de los temas preferidos por los científicos locos, que a menudo crean bestias y monstruos fantásticos en sus laboratorios. Desde el siglo XX, las representaciones imaginarias de la ciencia han oscilado entre las nociones de ciencia como salvadora de la sociedad o de su ruina. Consecuentemente, las representaciones de los científicos en la narrativa variaron entre el virtuoso y el degenerado, entre el cuerdo y el loco. En el siglo XX, el optimismo por el progreso fue la actitud más común hacia la ciencia, pero las ansiedades latentes acerca de desvelar los secretos de la naturaleza saldrían a la superficie siguiendo el creciente rol de la ciencia en asuntos de guerra. Revisemos algunos clásicos del cine que abordan las temáticas del científico loco y sus entornos. El gabinete del doctor Caligari. Un extraño científico llamado Doctor Caligari presenta en la feria del pueblo un espectáculo sobre un experimento suyo, el sonámbulo Cesare, quien duerme desde hace 23 años y tiene la facultad de predecir el futuro. A partir de su presencia en el pueblo, comienzan a ocurrir también algunos extraños crímenes.
Si nos ponemos a pensar en este filme en pleno siglo XXI, podemos revisar que con todos los efectos especiales y todo lo que tenemos ahora con uso de computadores, el Doctor Caligari casi parece imposible de realizarse. ¿Por qué? Pues porque tiene unos escenarios con una geometría y unas perspectivas imposibles, casi dadaístas, podríamos decir, y al ser una película muda, pues obviamente los actores están maquillados con exageración y sus gesticulaciones podrían hacernos reír, son tan excesivas que podrían ser hasta cómicas. Doctor Jekyll y Mr. Hyde es una película muda de 1920 dirigida por John Stuart Robertson, basada en la novela de Robert Louis Stevenson de 1886, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, protagonizada por John Barrymore. El doctor Henry Jekyll es un médico irreprochable, dedicado a los enfermos y comprometido activamente con la investigación científica. Su futuro suegro, Sir George Carey, le incita sobre la doble personalidad del individuo humano y su naturaleza dual. Los experimentos de laboratorio pronto lo llevarán a descubrir un suero capaz de separar el bien del mal en las personalidades de quien lo toma. No duda en experimentar pronto con el compuesto mismo, experimentando una tremenda metamorfosis de un individuo meramente malvado a quien da el nombre de Mr. Hyde. Está fascinado por el primer experimento, una y otra vez asumirá las características de Hyde, excepto por volver a entrar a los zapatos de Jekyll tomando un antídoto. Frecuenta las infames instalaciones del Soho, obliga a la joven Teresa a sí misma y cada vez más a más se pone más violento. Hyde finalmente se ha hecho cargo de Jekyll, pero ¿es demasiado tarde para detener el experimento? Metrópolis. La película de 1927, Metrópolis, dirigida por el director expresionista austriaco Fritz Lang, llevó al cine al arquetipo del científico loco con el personaje de Rothward, el genio malvado cuya máquinas dan vida a la ciudad distópica que da título a la película. El laboratorio de Rothbard influyó a muchas películas posteriores con sus arcos luminosos, aparatos sirvientes y con una complicadísima colección de indicadores y botones, interpretado por el actor Rudolf Roth. Rothbard es el prototipo del científico loco en conflicto con él mismo. Aunque sea dueño de un poder científico casi místico, es esclavo de sus deseos de poder y venganza. También el aspecto de Rothbard tuvo su influencia, pelo desordenado, mirada endemoniada y su laboratorio fascistoide se hicieron enseguida características comunes de los laboratorios y de los científicos locos. Frankenstein, una de las cintas más icónicas del séptimo arte, Frankenstein, dirigida por James Whale y protagonizada por Colin Clive, McClure, John Bones y Boris Karloff en el papel de el monstruo, de la criatura. La película nos presenta por primera vez al Dr. Frankenstein, un personaje creado por la escritora Mary Shelley. El Dr. Frankenstein tiene la intención de acometer un ambicioso proyecto, construir a partir de fragmentos de cadáveres un nuevo ser humano. Ayudado por su criado Fritz, el doctor visita durante las noches los cementerios de la localidad para reunir las partes que se necesitan. La figura del Dr. Frankenstein ha sido llevada a numerosas ocasiones con mayor o menor acierto a la gran pantalla, pero sin duda nos quedamos la original ya viéndolo gritando, ¡está vivo! ¡Está vivo! Planeta Prohibido. En los años 50 se pusieron de moda las cintas de ciencia ficción de un tipo de cine orientado al público juvenil ansioso de emociones y nuevas aventuras. En este marco, los personajes encarnados por científicos estaban relacionados con alienígenas u otro tipo de organismos provenientes del espacio exterior. Protagonizada por Walter Pidgeot, Art Francis y el jovencísimo Leslie Nielsen, Planeta Prohibido, del director Fred Wilkes, es un cine que nos deja un claro ejemplo de la época que se estaba viviendo. En este film, ¿no? Se podrá conocer al doctor Moebius, el superviviente de una expedición perdida en un lejano planeta, con la única compañía de su hija y un robot, el icónico Robin.
En el año 2200, una expedición capitaneada por el comandante John E. Adams es enviada al planeta Altair 4 para averiguar por qué no se reciben noticias de una expedición anterior. Al llegar, se encontrarán con un extraño personaje llamado Dr. Morbius, su hija Altaira y un curioso robot llamado Robbie. El fin de Will Scott es una de las primeras producciones de ciencia ficción con un presupuesto millonario. Doctor Strangelove. El desarrollo científico y tecnológico durante la Guerra Fría, con sus crecientes amenazas de destrucción inigualada con la bomba nuclear, no ayudaron a reducir esta impresión. Los científicos locos aparecieron frecuentemente en la ciencia ficción y en las películas de la época. La película Doctor Strangelove, en la que Peter Sellers interpreta al Doctor Strangelove, es quizá la última expresión de este miedo al poder de la ciencia o al mal uso de tal poder. En los años más recientes, el científico loco, visto como un investigador solitario de lo desconocido y prohibido, tiende a ser sustituido por empresarios locos que plantean sacar provecho desafiando las leyes de la naturaleza y de la humanidad. Independientemente de los sufrimientos ajenos, estos personajes contratan a científicos asalariados para conseguir sus sueños retorcidos. El abominable doctor Phoebus. El incomparable Vincent Price protagoniza esta comedia negra de Art Deco de 1971, en la que un científico extremadamente creativo aniquila a los cirujanos que dejaron morir a su mujer, con una serie de crímenes inspirados en las plagas de Egipto, langostas, ranas, abejas, ratas. Su relación con la ciencia en sí es muy lateral, pero usa sus conocimientos para reemplazar su propio rostro desfigurado, tiene dejes que conectan con el pasado gótico del género y es una gran influencia para esta película de Brad Pitt, la de Seven, una película que causó conmoción por allá de los años 90. El cerebro que no podía dormir. Una de las obras literarias esenciales para entender al científico loco es El cerebro de Donovan, de Kurt Sindward, un clásico de 1951 en la que se plantea por primera vez una idea de que se podría vivir numerosas encarnaciones en un mismo cuerpo y en un mismo género, partes de un cuerpo normalmente el cerebro que toman posesión de otras personas. Con esta idea surge El cerebro que no podría dormir, un icónico clásico de serie B que se iba a titular originalmente Yo fui un neurocirujano adolescente. En ella, un científico loco, o también conocido como Back Doctor, mantiene una vida con una cabeza de su novia, o sea, puede imaginarse viviéndola con eso, una novia no fallecida en un accidente. Pese a sus ruegos, no la quiere dejar morir. Así que la desgracia tendrá que elaborar un plan para que nadie o alguien la aniquile. La mosca. Un científico loco más paradigmático y representativo del cine de David Cronenberg es el de Seth Grundy, de La Mosca, interpretado por un Jeff Goldblum que entre inquietante y adorable crea una cámara de teletransportación que fusiona por error su cuerpo con el de una mosca y le transforma en una mutación indescriptible que va perdiendo todo rasgo de humanidad. Basándonos en una película mucho más inocente de 1958, es a su vez inspirada por el relato de George Lingua. Cronenberg lleva la historia mucho más allá planteando de lo planteado, creando una alegoría sobre la vejez, la enfermedad y la humanidad con variables de enfermedades degenerativas. Y todo ello con los efectos especiales y el maquillaje más repultoso y sofisticado del momento. El hombre sin sombra. El hombre invisible no ha sido especialmente bien tratado en sus trasvases por la gran pantalla. Pese a que la película de James Whale para Universal sigue estando considerada como un clásico, estamos ante otro prototipo de comportamiento netamente del Doctor Loco, y uno de los más fascinantes, el científico que empieza su trabajo y sus descubrimientos con buenas intenciones, incluso a veces con intenciones encomiables y en busca del bien común,
y cuando tiene éxito se viene arriba y caen las máscaras. Tras un buen doctor se oculta un egomaníaco que solo quiere conquistar el mundo. El hombre invisible es uno de esos casos paradigmáticos de ese sentido y pocos supieron entenderlo con tanta crueldad y mala leche como Paul Verhoeven con El hombre sin sombra. Pese a no contarse en los grandes clásicos de este director que filmó también Robocop, la crueldad, el humor negro y sobre todo la loquísima interpretación de Kevin Bacon como el científico que descubre un suero de la invisibilidad y poder con sus manos invisibles le hace perder el juicio. Dan pie a una película muy ácida y verdaderamente malvada. La isla de las almas perdidas. Uno de los primeros científicos locos abiertamente aterradores y diabólicos es el Dr. Moreau de la Isla de las Almas Perdidas. Interpretado con la ambigua suavidad del reptil por Charles Langton, es hoy uno de los personajes más inquietantes de la ciencia ficción, entre otras cosas, por los paralelismos con las futuras teorías nazis sobre la vivisección y otras estupideces, lo que convirtió en un adelanto de la cara más oscura de la maldad humana. La isla de las almas perdidas se basa, no obstante, en una visionaria novela de Albert George Ware, en la que un náufrago llega a la isla donde un misterioso científico experimenta con la creación de una raza mixta de humanos y animales, que se acaban organizando en una tribu con sus propias reglas. Profundamente simbólica y aterradoramente acertada con sus dislates de que la ciencia real nos tenía guardados, la isla de las almas perdidas, pese a que no le gustaba a Wells, que siempre la vio como una perversión hollywoodense de su sofisticada parábola social, es un auténtico clásico de la ciencia y, sobre todo, de los científicos locos. El profesor chiflado. La versión de Jerry Lewis del mito del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es tan proclive a facilitar el viejo chiste de los opuestos que tropiezan. Bueno, malo, hombre, mujer, en este caso, feo, guapo. Mucho más gracioso si tenemos en cuenta, además, que Body Love, el irresistible galán en el que se convierte el feo y muy feo profesor Klum, era una sangrante parodia de la pareja artística durante muchos años de Lewis, Dean Martin. Puñaladas traperas aparte. El profesor Chiflado y su remake protagonizado por Eddie Murphy, también bastante jocoso por ahí de los ochentas, es una amable comedia sobre la importancia de la belleza interior. Una parábola del humor estúpido y familiar que se permite, sin embargo, una amarga puntilla en su plano final. La pareja feliz conserva una muestra de la fórmula para las noches de pasión, porque el guapo puede ser un imbécil, pues es guapo y funciona. Volver al futuro. No todo van a ser esos horrendos hombres de ciencia con ansia de conquistar el mundo o aparear a humanos con gorilas y ver qué sale, o volverse moscas o tratar de mandar una bomba nuclear. También hay científicos como el Dr. Brown, que son entrañables y a quienes todos queríamos como amigos. No solo inventa las cosas más alucinantes del mundo, por ejemplo, como el auto que es una máquina del tiempo al mismo tiempo, sino que nos permite ser conejillos de indias de sus experimentos. Es cierto que cuando todo se tuerce, como siempre pasa con el Dr. Brown, eres tú el que tiene que encargarse de que tus padres vuelvan a enamorarse, pero mientras tanto tienes la mejor trilogía de blockbuster de todos los tiempos. Esta película que surgió en los ochentas y que se convirtió en un éxito y que la hemos visto una, dos, tres, cuatro, cinco veces, puede ser esto, hacernos reflexionar acerca de las líneas temporales. Fue la primera que se puso a pensar eso, de que sí, si ibas por un lado, entonces el futuro cambiaba, si ibas por el otro también, se volvían malos, en fin, o cómo se encontraban. Básicamente, esa fue una película, es un clásico, que ahora sí, todas estas películas de los Avengers y todo, pues quieren retomar un poco ahí en forma de chiste, pero pues esta se les adelantó con todo. Una mente maravillosa.
Un título basado en la novela homónima de Sylvia Nazar que cuenta la vida de John Ford Nash, ganador del Premio Nobel de Economía de 1994. Protagonizada por Russell Crowe y Jennifer Connelly, Una mente maravillosa nos muestra los primeros años de vida del genio de las matemáticas y cómo poco a poco comienza a desarrollar una esquizofrenia paranoide y a sufrir delirios y alucinaciones. John Nash tenía 30 años cuando le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, una enfermedad como la que tuvo que aprender a convivir gracias a su gran inteligencia y a la capacidad de superación. Este film fue dirigido por Ron Howard, que se aleja mucho de la típica figura cinematográfica del científico loco, pero lo decidimos incluir en esta muestra, pues porque nos muestra un tanto la forma realista, la crueldad de las enfermedades mentales tiene también con las personas, y a veces cuando nosotros podemos clasificar a uno de estos científicos locos, pues obviamente también debemos de revisar si nos ponemos estrictos qué hay atrás de estas psiques. Científicos animados. Hay muchas series animadas que son muy divertidas y se han ganado el aprecio de muchos seguidores a nivel mundial, ¿no? Cualquiera de nosotros que ve las series ahora en stream o en televisión, pues crecimos viendo estas series. Y, por ejemplo, veíamos Futurama, ahora se ve Ricky Morty, que es un éxito, el laboratorio de Dexter, quien no creció viendo esto en el Canal 5, Los Simpson mismo, ¿no? Todas estas tenían siempre un científico, ¿no? Tenían un científico y que iba a derivar prácticamente en el científico loco. Estos científicos siempre suelen tener unas aventuras en pantallas impresionantes con las que sus locura y sus obsesiones siempre van a llamar la atención, sobre todo cuando somos niños, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Rick Sánchez, ¿no? Herbert Fulgors, el profesor Frink o Dexter, todos esos científicos locos estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa por el avance de la ciencia en sus creaciones. Y tanto es así que hoy podemos ver que mucha de la gente que comenzó en ciencia en su momento, pues lo hizo bajo la influencia de alguna de estas películas o alguna de estas series. Y mucha de la divulgación científica que hoy tenemos, que es muchísimo más amplia por las redes sociales, por el internet, por todo lo que medios que tenemos a disposición, bueno, pues nos ayudan a que la ciencia pues llegue a más partes, haya más intereses y si bien superamos la imagen del científico loco de las películas y de las series, bueno, pues nos damos cuenta que también la ciencia tiene su encanto, es pues divertida. Por ejemplo, uno ve el mundo de Big Man, que fue una de las series que, por ejemplo, a mí me hizo entender muchísimas cosas de física, química y biología que no entendía en su momento y en esta serie, pues a mí me lo hizo comprender de manera muy, muy graciosa. O este científico, el de las chicas superpoderosas, el doctor X, en fin, ¿no? Entonces, o el doctor Evelyn de las series de este detective Meyers, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó ahorita, pero de Golden Member o de, en fin. Entonces, sí, estos científicos, bueno, pues obviamente lo que vemos es que tienen toda una serie de estereotipos, ¿no? La cuestión de que fueron primero nerds y luego se volvieron, o hay cantidad de películas donde estos nerds se cobran venganza y a partir de ello, pues se vuelven científicos locos. Bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Esperamos vernos para nuestra próxima charla el próximo miércoles, igual en este mismo espacio a las 2 de la tarde y por acá nos vemos. Cualquier sugerencia, comentario, pues lo pueden dejar aquí abajo, pueden dejarlo en sus comentarios y nos vemos para la próxima en esta renovada sección de la letra absuelta de Un Minuto un Libro y Lazos Químicos. Yo soy Arturo Ramírez, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todo el equipo. Hasta luego.